El tren llegó a la estación de Santa Lucía a las 3:40 de la tarde. El silbido largo y desgastado anunció su llegada, y la nube de polvo cubrió los pies de quienes esperaban en el andén. Elisa bajó con una maleta antigua y un sombrero beige que apenas lograba protegerla del sol implacable. Su corazón latía rápido. Había viajado durante 2 días enteros, cruzando campos secos y pueblos fantasmas, con la ilusión de encontrarse con Daniel, el hombre que le prometió matrimonio en cartas que aún guardaba en el bolsillo de su vestido. No imaginaba que, al bajar de ese tren, no habría flores ni un abrazo, sino algo completamente distinto. Frente a la estación, el lugar de Daniel, encontró una escena que la dejó sin aliento. 7 niños de distintas edades estaban allí, alineados como soldados cansados, después de una batalla que no habían elegido. Sus rostros sucios, la ropa raída y los ojos hundidos en sombras decían más de lo que cualquier palabra podría explicar. No había adultos cerca, solo el chirrido de un columpio viejo y el zumbido de insectos en la tarde espesa. Los niños la miraban sin hablar, como si supieran quién era ella. Elisa sintió cómo algo helado se deslizaba por su espalda. El mayor, un muchacho de cabello oscuro y expresión endurecida, se adelantó. Debía tener unos 14 años, aunque su mirada cansada le ponía años encima. Caminó con paso lento, como quien teme que cualquier movimiento en falso pueda derrumbarlo. Se detuvo a 2 metros de ella, respiró hondo y preguntó con una voz quebrada, al borde del llanto. ¿Eres Elisa? El silencio se hizo más pesado. La pregunta parecía llevar el peso de algo más grande, algo que Elisa todavía no comprendía, pero que empezaba a presionar su pecho como una mano invisible. Elisa tragó saliva. Su instinto le gritaba que algo andaba mal, pero la lógica intentaba calmarla. Sí, soy yo, respondió en voz baja, apenas audible. Sus dedos apretaron con fuerza la empuñadura de la maleta. Esperaba que en cualquier momento Daniel saliera de detrás de algún árbol o que una voz llamara su nombre. Pero nada pasó. Solo el viento levantando polvo y ese niño, parado frente a ella con los ojos llenos de cosas que nadie tan joven debería haber visto. Elisa sintió un nudo en el estómago y la certeza de que su viaje no terminaría como había soñado. Una niña pequeña, de no más de 4 años, avanzó despacio hasta pegarse a la pierna del muchacho. Llevaba una manta vieja y deshilachada que abrazaba como si fuera un tesoro. Sus mejillas estaban cubiertas de polvo, y sus ojitos apenas podían sostenerse abiertos. Cuando miró a Elisa, no dijo nada. Solo apretó más fuerte la manta contra su pecho. Detrás de ella, otra niña, pelirroja y de mirada atenta, cargaba a un bebé dormido que parecía ajeno a todo ese ambiente cargado de angustia y abandono. Los otros niños no se movieron, pero sus ojos seguían fijos en Elisa. Eran 5 más, entre ellos 2 niñas idénticas, gemelas de cabello oscuro y rostro serio, y un pequeño de unos 3 años que se tambaleaba con pasos torpes, frotándose los ojos con los puños. Cada uno de esos niños cargaba algo roto en la mirada, algo que no debería haberse alojado en almas tan jóvenes. Elisa notó que todos ellos parecían esperar algo, una palabra, una señal, tal vez un milagro. Y en ese momento, entendió que su llegada significaba más de lo que jamás había imaginado. Elisa sintió cómo la maleta pesaba más. Quiso preguntar por Daniel, pero la garganta se le cerró. Todo en ella gritaba por una explicación, pero había algo en esos rostros que le decía que las respuestas serían peores que las preguntas. Miró alrededor, buscando a alguien más, alguna figura adulta que se hiciera cargo, pero la estación estaba desierta. Solo el viento, el polvo y los ojos de esos 7 niños. Elisa supo en lo profundo de su ser que el hombre al que venía a buscar no estaba. El mayor se aclaró la garganta y bajó la mirada antes de hablar de nuevo. «Papá murió hace 3 días», susurró. Elisa sintió que el mundo giraba.
La frase le golpeó como una ola helada, y tuvo que apoyarse en la maleta para no perder el equilibrio. No había duda. Se refería a Daniel, pero ¿cómo era posible? ¿Por qué nadie le había dicho? ¿Y esos niños? ¿Por qué estaban solos? Todo dentro de ella se mezclaba entre incredulidad, miedo y una punzada inexplicable de ternura por esos caritas sucias. El mayor buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó una hoja doblada varias veces. La mano le temblaba. Se la extendió sin decir más. Elisa tomó la hoja y la abrió con manos temblorosas. Era una carta, con la letra de Daniel. Elisa la reconoció al instante, porque había leído esas mismas letras en decenas de cartas antes. Pero esta era distinta. Contaba sobre la mordedura de serpiente, sobre los niños, y sobre la esperanza de que si él no sobrevivía, Elisa decidiera quedarse para cuidar de ellos. Una súplica escrita en tinta corrida. Elisa sintió que el aire le faltaba. Volvió a mirar a esos niños. 7 pequeños corazones rotos aferrados a la única esperanza que les quedaba. En ese instante, entendió que había llegado a ese pueblo con una promesa de amor, pero había encontrado algo más. No sabía qué hacer, ni cómo, pero algo en su pecho se encendió, una fuerza que le obligó a quedarse firme. No los dejaría allí, solos, esperando a un hombre muerto. Respiró hondo, cerró los ojos y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Cuando volvió a abrir los ojos, el mayor aún la observaba, esperando una respuesta. Elisa dejó caer la maleta en el suelo. Se agachó para estar a su altura y le sostuvo la mano. «Estoy aquí, y no me voy a ir», dijo con la voz rota, pero firme. Los otros niños se acercaron despacio, como si todo fuera un sueño. Uno a uno, se acomodaron alrededor de ella. Elisa los abrazó como pudo, y en ese momento, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Elisa pasó su primera noche en Santa Lucía, en una vieja cabaña que parecía a punto de derrumbarse. Las paredes estaban agrietadas, el techo tenía huecos por donde el viento se colaba y el suelo crujía con cada paso. No había cama para todos, ni mantas suficientes, pero los niños se acomodaron en un contón, apretados unos contra otros. Elisa no pegó un ojo. Se sentó junto a la puerta, abrazando sus rodillas, vigilando a los pequeños, que dormían inquietos. Afuera los grillos cantaban, y los árboles se mecían como sombras siniestras. Antes de que amaneciera, Noah, el mayor, se levantó. Caminó descalzo hasta donde estaba Elisa, y se sentó a su lado. No dijo nada al principio. Solo miraba hacia la oscuridad, como si buscara algo entre los árboles. Finalmente rompió el silencio. «Papá, decía que usted venía, que iba a ser buena», murmuró. Elisa se sintió desarmada. Quiso contestarle, decir algo que lo consolara, pero las palabras se le atragantaban. Lo único que logró fue ponerle una mano en el hombro y apretarlo con ternura. Los demás niños comenzaron a despertar cuando el primer rayo de sol entró por las rendijas de madera. Lucy, la más pequeña, lloró en silencio abrazada a su manta vieja y deshilachada. Samuel, el pelirrojo, salió de la cabaña sin decir palabra. Elisa lo siguió con la mirada, notando cómo pateaba piedras con furia contenida. Las gemelas, Abigail y Amelia, no se separaban ni un instante. Benjamín, de 3 años, seguía dormido, y el bebé apenas balbuceaba sin entender nada de lo que ocurría en ese ambiente cargado de angustia y abandono. Elisa sabía que los niños no habían comido bien en días. Abrió su maleta y sacó lo poco que le quedaba. Un trozo de carne seca, unas hierbas y una zanahoria marchita. En la cocina de la cabaña encontró una olla oxidada y un poco de agua en un barril. Sin pensarlo, comenzó a preparar una sopa. El aroma, aunque débil, empezó a llenar el aire. Los niños se acercaron despacio, atraídos por ese olor que les recordaba tiempos menos duros.
Por un momento dejaron de lado la desconfianza y el miedo. Mientras removía la sopa, Elisa pensó en Daniel, en sus cartas, en las promesas y la forma en que describía esa casa, esos niños. Nunca mencionó que tenía tantos hijos, nunca dijo que estaba enfermo, ni que existía el riesgo de dejarla sola con ellos. Se preguntó cuántas verdades había callado ese hombre y cuántas mentiras dulces había escrito para que ella tomara ese tren. Pero ahora ya no importaba. Él no estaba, y esos niños necesitaban a alguien. No había tiempo para reproches ni lamentos. Cuando terminaron de comer, Elisa sirvió lo poco que había en tazas desportilladas. Uno a uno los niños aceptaron la comida en silencio. Noah esperó a que todos tuvieran su parte antes de tomar la suya. Lucy dejó de... A la mañana siguiente, Elisa se despertó antes que el sol. La luz tenue del alba se filtraba entre las rendijas de las paredes de madera, dibujando líneas irregulares sobre el suelo polvoriento. Los niños aún dormían, acurrucados unos contra otros. Habían sobrevivido una noche más, y aunque la tristeza seguía impregnando el aire, había una extraña sensación de calma. Elisa se levantó despacio, tratando de no hacer ruido. Necesitaba aire. Cruzó la puerta y salió al patio, donde el silencio solo era roto por el canto lejano de algún gallo. Se quedó de pie, observando aquel terreno reseco y abandonado. A lo lejos, las ramas de los árboles se mecían perezosamente, y el viento traía consigo un olor a tierra vieja y madera húmeda. Elisa respiró hondo. Sabía que debía hacer algo. No podía quedarse sentada esperando que la suerte cambiara. Los niños necesitaban comida, ropa, un techo seguro, y ella necesitaba demostrarles que no estaban solos, que alguien había decidido quedarse, y que aunque el mundo les diera la espalda, había una mujer dispuesta a luchar por ellos. De pronto, escuchó pasos tras ella. Era Noah. El chico parecía más viejo de lo que sus 14 años decían. Se acercó con cautela y se paró junto a ella, en silencio. Elisa lo miró de reojo, esperando que hablara. Finalmente él rompió el silencio. Antes, papá cazaba conejos en el bosque. También traía leña y vendía miel en el pueblo, murmuró con la voz baja, como si le costara recordarlo. Elisa asintió. Cada palabra que Noah decía era una pista sobre cómo habían sobrevivido hasta ahora, y tal vez sobre cómo podrían empezar de nuevo. Elisa le preguntó dónde estaba ese bosque. Noah señaló un sendero angosto, cubierto de maleza, que se perdía entre los árboles. Pero ahora es peligroso. Desde que papá, ya no fuimos más. Elisa sintió un escalofrío. Sabía que no sería fácil, pero no había elección. Tenía que buscar comida, aunque fuera leña seca o unas hierbas para repetir la sopa de la noche anterior. Acarició la cabeza del niño, y sin decir más, entró a la cabaña a buscar una cesta vieja que había visto junto a la chimenea rota. Cuando los demás niños despertaron, Elisa ya estaba lista para salir. Les explicó que iba a buscar cosas al bosque y que Noah se quedaría a cargo. Samuel frunció el ceño. Lucy se aferró a su manta y las gemelas se miraron preocupadas. «Volveré antes de que oscurezca», les prometió Elisa con firmeza. Noah asintió sin protestar. Sabía que era necesario. Sin más, Elisa tomó la cesta y se adentró en el sendero. Cada paso levantaba polvo, y las ramas secas crujían bajo sus pies. El bosque parecía susurrarle advertencias. El sol estaba alto cuando Elisa se internó entre los árboles. La sombra fresca le ofrecía un leve alivio del calor sofocante. Avanzó despacio, recogiendo ramitas secas y buscando frutos silvestres. Encontró algunas moras y raíces comestibles. No era mucho, pero sería suficiente para otra sopa. Se agachó junto a un arbusto y, de pronto, escuchó un crujido. Se quedó inmóvil, el corazón en la garganta. Miró alrededor, pero no vio nada. Solo los sonidos del bosque y su respiración acelerada. Sabía que debía tener cuidado. Un par de pasos más adelante, encontró un viejo panal de abejas en un árbol caído.
Recordó lo que no había dicho sobre vender miel en el pueblo. Se acercó con cautela y, aunque las abejas zumbaban alrededor, no parecían agresivas. Con mucho cuidado, cortó un pequeño trozo de panal y lo guardó en la cesta. El dulce olor le devolvió un poco de esperanza. Pensó en los niños y en cómo por primera vez en días tendrían algo distinto que probar. Elisa sintió que ese trozo de miel era en ese momento su mayor tesoro. Cuando estuvo segura de que había reunido suficiente, emprendió el camino de regreso. El sol ya comenzaba a bajar y el bosque se cubría de una luz dorada que pintaba todo de nostalgia. Cada ruido le parecía un peligro, pero no se detuvo. Avanzó con determinación, recordando la promesa que había hecho. A lo lejos, vio la cabaña. Los niños la esperaban afuera. Noah de pie junto a la puerta, Samuel sentado sobre una piedra y Lucy abrazada a su manta. Elisa sintió un alivio tan grande que casi le faltó el aire. Al llegar, los niños se acercaron corriendo. Noah tomó la cesta y sonrió al ver lo que había traído. «¡Hay miel!», dijo con una chispa en los ojos. Samuel se acercó curioso, y hasta Benjamín dio pequeños saltos de emoción. Elisa se agachó y sacó el trozo de panal, mostrándolo como un tesoro recién descubierto. Los niños rieron, por primera vez desde la muerte de su padre. Y ese sonido, limpio, sincero y roto a la vez, le dio a Elisa la certeza de que aunque el camino sería duro, valdría la pena pelear por ellos. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Elisa y los niños compartieron la sopa hecha con raíces y ramitas secas y un trozo de miel para cada uno. El bebé dormía tranquilo, Lucy se acurrucó en el regazo de Elisa y Samuel contó historias que hacían reír a las gemelas. Por un momento no existían la muerte, ni el abandono, ni el miedo. Solo el calor de la cabaña, las risas tímidas y la promesa silenciosa de que mientras estuvieran juntos, todo podría volver a empezar. A la mañana siguiente, la tranquilidad de la cabaña se rompió con los gritos de Samuel. Elisa se despertó sobresaltada y salió corriendo al patio. Samuel señalaba el gallinero vacío. Aunque solo quedaban 2 gallinas flacas, alguien se había llevado una durante la noche. Las huellas en la tierra eran claras. Noah se acercó, frunciendo el ceño. «No fue un animal», dijo, examinando las pisadas. «Alguien vino hasta aquí». Elisa sintió un escalofrío. No había visto a nadie en el pueblo desde que llegó, pero estaba claro que no estaban tan solos como creían. Noah explicó que, desde la muerte de su padre, algunos hombres del pueblo venían a la cabaña para llevarse lo que quedaba. Nadie los había enfrentado. Eran tipos duros, conocidos por aprovecharse de los débiles. Elisa apretó los dientes. No iba a permitir que se llevaran lo poco que tenían. Miró a los niños y supo que tenía que protegerlos, aunque no tuviera armas ni experiencia en ese lugar. Lo único que tenía era su voluntad y una determinación que crecía dentro de ella como una llama imposible de apagar. Decidió salir al pueblo esa misma mañana. Noah intentó detenerla. «No vayas sola», advirtió, pero Elisa no lo escuchó. Cogió un pañuelo, se cubrió el cabello y se dirigió por el sendero de tierra. Los niños la observaron alejarse con miedo. Era la primera vez que alguien salía de la cabaña desde la muerte de su padre. Samuel, furioso, pateó una piedra. «¿Si le pasa algo?», murmuró. Pero Noah le puso una mano en el hombro. Ambos sabían que Elisa era su única esperanza y que debía hacer lo que fuera necesario. Sin más, Elisa tomó la cesta y se adentró en el sendero. Cada paso levantaba polvo, y las ramas secas crujían bajo sus pies. El bosque parecía susurrarle advertencias. El camino al pueblo estaba seco, y el calor apretaba. Elisa caminó bajo el sol, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino incierto. A lo lejos, divisó las casas dispersas, las ventanas cerradas y un par de ancianos sentados en un porche polvoriento. Nadie la saludó, solo la observaron pasar con desconfianza. Llegó hasta la tienda, una estructura antigua con un cartel descolorido. Empujó la puerta y un cascabel sonó anunciando su entrada. Dentro, el dueño, un hombre de rostro curtido y barba descuidada, la miró de arriba abajo.
¿Usted es la mujer de Daniel?, preguntó sin preámbulos. Elisa tragó saliva. Soy Elisa. Vine para casarme con él, pero ya sé lo que pasó. El hombre asintió sin mostrar pena ni compasión. No queda mucho por aquí, y la gente no se mete en los asuntos de otros. Mejor vuelva a su casa, señora, dijo, dándose vuelta. Elisa sintió rabia. Iba a responder cuando notó a dos hombres sentados en una esquina, mirándola con burla. Uno de ellos llevaba un sombrero viejo, y el otro una cicatriz en la mejilla. Eran los mismos que, según Noah, robaban por las noches. Elisa se acercó, con el corazón latiendo en la garganta. Si vuelven a esa cabaña, los enfrentaré, dijo firme. Los hombres rieron. El de la cicatriz escupió al suelo. Esa casa no es de nadie, mujer, y esos mocosos no valen nada. Mejor váyase antes de que tenga problemas. Le soltó. Elisa apretó los puños. Sabía que no ganaría nada peleando allí, pero tampoco podía mostrarse débil. Le sostuvo la mirada, sin apartarse, y giró sobre sus talones para salir. De regreso a la cabaña, el viento soplaba con fuerza. Las hojas secas revoloteaban en el sendero. Elisa caminaba rápido, sintiendo el peso de la amenaza sobre su espalda. Al llegar, Noah corrió a su encuentro. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada bueno», respondió Elisa. «Pero no pienso irme». Samuel apareció desde atrás de la cabaña con un palo en la mano. «Si vienen, los esperamos», dijo desafiante. Elisa sonrió agradeciendo en silencio esa valentía que, aunque imprudente, demostraba que los niños empezaban a confiar en ella. Pasaron la tarde reforzando puertas y ventanas con lo poco que tenían. Elisa clavó tablas sueltas y ayudó a los niños a recoger piedras grandes. Hicieron un pequeño cerco improvisado. Noah vigilaba desde el techo, y Samuel mantenía una vara afilada en la mano. Aunque sabían que si esos hombres venían no podrían resistir mucho, la sensación de haber hecho algo los hizo sentirse más seguros. Por primera vez, trabajaban como una familia. Elisa notó cómo las gemelas reían mientras cargaban ramas secas. Al caer la noche, todos se reunieron junto al fuego. Comieron la última sopa de raíces y Elisa repartió el resto de la miel. Lucy se quedó dormida en su regazo, y el bebé balbuceaba palabras inentendibles. Los niños se acomodaron cerca de ella. Noah tomó la palabra. «Papá decía que el valor se demuestra cuando uno tiene miedo, pero igual hace lo correcto», dijo con la voz firme. Elisa lo miró, orgullosa. En ese momento supo que no importaba cuán difícil fuera lo que se avecinaba. Mientras se mantuvieran juntos, podrían enfrentarlo. Antes de dormir, Elisa dejó una lámpara encendida junto a la puerta. Se sentó en una silla rota, con un palo en las manos. No sabía si esos hombres regresarían esa noche, pero si lo hacían, ella estaría lista. Afuera, el viento soplaba fuerte, y el crujido de las ramas parecía un presagio. Los niños dormían apretados, respirando despacio. Elisa, con los ojos bien abiertos, sintió por primera vez en mucho tiempo que había encontrado su lugar, aunque fuera en medio del abandono y la amenaza, y no pensaba cederlo. La madrugada llegó con un silencio tan espeso que parecía tener peso. Elisa no había dormido. Sentada junto a la puerta, con el palo firme entre sus manos, mantenía los ojos fijos en la oscuridad. De vez en cuando el crujido de alguna rama o el aullido lejano de un perro la obligaban a tensar los músculos. Dentro de la cabaña, los niños respiraban acompasados. Solo Samuel se movía inquieto, como si incluso dormido siguiera preparado para defender lo poco que les quedaba. El viento sacudía las hojas secas y la lámpara parpadeaba. Cuando el cielo empezó a aclarar, Elisa se permitió cerrar los ojos unos segundos. Un ruido seco la hizo abrirlos de golpe. Afuera, alguien había arrojado una piedra contra la puerta. Noah se incorporó rápido, seguido de Samuel, que ya tenía su palo en mano. Elisa les hizo seña para que se quedaran adentro. Tomó aire y empujó la puerta. Del otro lado, no había nadie. Solo una cuerda colgando de un poste con un trapo rojo atado en la punta. Elisa reconoció el mensaje, una advertencia. La gente del pueblo había decidido que no eran bienvenidos. Elisa arrancó el trapo y lo tiró al suelo. Sabía lo que significaba. En Santa Lucía, cuando alguien recibía esa marca,
era porque debía irse o atenerse a las consecuencias. Elisa reconoció el mensaje y arrancó el trapo. Noah apareció junto a ella. ¿Nos vamos?, preguntó. Los adultos del pueblo se reunieron esa noche en la iglesia. Elisa asistió junto a Noah. Allí, entre velas encendidas y bancos de madera gastada, Matías habló claro. Este forastero no viene a negociar, viene a sacarlos, y lo hará como sea. Don Roque propuso adelantarse y tender una emboscada. Otros sugirieron esconder a los niños en alguna finca lejana, pero Elisa se negó. Si nos vamos una vez, nunca podremos volver. Aquí está todo lo que tienen esos niños, y aquí me quedo, dijo, firme, con la mirada clavada en cada rostro presente. El silencio se hizo pesado. Algunos hombres bajaron la mirada, sabiendo que Elisa tenía razón. Por más peligroso que fuera, dejar la tierra era rendirse. El reverendo Matías apoyó su mano en el hombro de Elisa. Entonces lo enfrentaremos juntos. Nadie toque esta tierra sin pasar por nosotros. Esta noche se trazaron planes. Vigías, señales con humo y un escondite para los niños en caso de emergencia. Todos sabían que no podrían vencer a hombres armados, pero había algo más fuerte que las armas, el valor de defender lo propio. Al regresar a la cabaña, Noah le contó todo a Samuel y a las gemelas. Los niños escucharon en silencio, entendiendo la gravedad sin que nadie tuviera que explicarles. Samuel afiló su palo, y Lucy se acurrucó junto a Elisa. «No quiero que se vayan», dijo en un hilo de voz. Elisa la abrazó fuerte. «Nadie se va, mi amor. Pase lo que pase, juntos», prometió. Esa noche, el viento volvió a soplar con fuerza. La lámpara parpadeó y los grillos callaron. El bosque parecía contener la respiración, como si también supiera lo que se avecinaba. En el cielo, la luna llena iluminó los campos. A lo lejos, un caballo relinchó. Elisa se quedó despierta mirando hacia la oscuridad. Sentía que era la calma antes de la tormenta, pero algo en su pecho, una mezcla de rabia, miedo y amor le daba fuerzas. Ya no era solo la mujer que llegó en un tren a casarse, ahora era la madre, la hermana, la protectora de 7 niños con el alma rota, y por ellos estaba dispuesta a todo. El amanecer trajo consigo un cielo cubierto de nubes pesadas. El ambiente olía a tierra mojada y a leña húmeda. Elisa se despertó antes que todos, con la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Caminó hasta el patio y vio a Matías acercarse desde el sendero, su expresión grave. «Llegó», fue lo único que dijo. Elisa sintió un golpe en el pecho. Elías Montenegro había aparecido en el pueblo durante la madrugada, junto con 2 hombres más. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, pero la noticia corrió como fuego. Reunieron a los niños en la cabaña. Elisa les habló con claridad. «Hoy puede que tengamos que escondernos, pero no vamos a huir. Esto es nuestro, y nadie nos lo quita». Noah asintió sin titubear. Samuel frunció el ceño y agarró su palo, como siempre. Las gemelas se abrazaron. Lucy escondió su carita contra el cuello de Elisa mientras Benjamín jugaba sin entender. El bebé dormía ajeno a todo, y Lucho, el perro, permanecía junto a la puerta, atento. Había llegado el día que todos temían. Elisa y Matías revisaron las entradas a la cabaña, las ventanas tapadas con tablas, la puerta reforzada con troncos pesados, y en el patio, un pozo donde esconderían a los niños si todo salía mal. Don Roque y otros 2 vecinos se instalaron en el bosque cercano, listos para dar la señal. Se había acordado que si veían venir a los Montenegro, encenderían una fogata y lanzarían humo oscuro. Era la única advertencia que tendrían. La espera se volvió insoportable. Cada minuto parecía una hora. Al mediodía, el cielo se oscureció aún más. Elisa apenas había probado bocado.
solo se mantenía de pie por la rabia y el miedo. De pronto Noah subió al techo y gritó, ¡Humo! Una columna oscura se elevaba desde el bosque. Samuel salió corriendo con su palo. Elisa los detuvo. Todos adentro. Ahora. Los niños obedecieron. Colocaron al bebé en el escondite de la cocina y taparon la trampilla con mantas. Luz y las gemelas bajaron tras él. Noah se quedó junto a Elisa. Nadie lloraba. Nadie pedía explicaciones. Sabían lo que estaba en juego. Los pasos de caballo se escucharon después. 3 figuras aparecieron en el horizonte. Al frente, Elías Montenegro, alto, corpulento y con una cicatriz cruzando su rostro. Detrás, sus 2 hombres armados. Detuvieron los caballos frente a la cabaña. Elías bajó sin apuro. «Sal, mujer, esto terminó», gritó con voz grave. Elisa salió con el palo en la mano. Noah a su lado sostenía una antorcha encendida. «Esta es nuestra casa, y no vas a poner un pie aquí», respondió Elisa sin permitir que el miedo se le notara en la voz. Elías soltó una carcajada seca. «No tienes idea de quién soy, ni de lo que puedo hacer. Mejor váyase antes de saber lo que nosotros podemos hacer», dijo Samuel apareciendo tras la puerta con el palo alzado. Los hombres se miraron, sorprendidos por la audacidad del niño. Don Roque y Matías surgieron entre los árboles, armados con palos y antorchas. Otros vecinos hasta entonces callados salieron de sus casas. La cabaña dejó de estar sola. Por primera vez el pueblo entero se enfrentaba a los Montenegro. Elías Montenegro se dio cuenta. Sus hombres comenzaron a dudar. El reverendo avanzó unos pasos. «Aquí no hay lugar para cobardes que atacan niños. Vete ahora mientras puedes». Elisa no bajó su palo. Lucho ladró con furia. Noah arrojó su antorcha al suelo, donde una línea de aceite esperaba. Una llamarada se alzó, separando a los invasores de la cabaña. La sorpresa fue total. Elías maldijo en voz baja y retrocedió. Sabía que con el pueblo unido no tenía oportunidad sin causar una masacre que luego pagaría caro. El silencio se hizo espeso. Solo el crepitar del fuego y el zumbido de los insectos llenaban el aire. Elías escupió el suelo, subió su caballo y miró a Elisa. «Esto no termina aquí», advirtió. «Aquí sí», respondió ella con la mirada fija. Sin otra opción, los montenegros se alejaron. Nadie los siguió, pero tampoco los despidió. Cuando desaparecieron entre la maleza, un suspiro general recorrió a todos. Elisa bajó el palo, sintiendo cómo las piernas le temblaban. Los niños salieron del escondite y corrieron a abrazarla. Esa noche hubo cena, sopa, pan viejo y moras. Pero fue una cena como nunca antes. No por la comida, sino por la sensación de haber recuperado algo que parecía perdido. La dignidad, la seguridad, el derecho a quedarse en su tierra. Los niños reían. Samuel contaba cómo espantaría a lobos imaginarios y Lucy se dormía en brazos de Elisa. Afuera el bosque seguía oscuro, pero ya no daba tanto miedo. Habían ganado su primera gran batalla, juntos, y sabían que desde esa noche Santa Lucía no volvería a ser igual. Las semanas siguientes trajeron una calma extraña, como si el pueblo entero respirara por fin después de estar bajo el agua. Nadie volvió a ver a los Montenegro, pero Elisa sabía que el peligro seguía al acecho, como una fiera agazapada. Aún así, la rutina volvió poco a poco. Las niñas retomaron sus juegos en el campo. Lucho dormía al sol y Benjamín aprendía a decir nuevas palabras. Elisa, sin embargo, no lograba dormir profundamente. Se despertaba en medio de la noche, con el oído atento, como si esperaran un golpe en la puerta. El reverendo Matías organizó una pequeña reunión cada sábado bajo el gran árbol junto al río. Era informal, sin rezos ni sermones, solo vecinos compartiendo pan, historias y planes para el futuro. Allí, Elisa comenzó a notar algo nuevo, miradas de respeto, de confianza. Ya no era la forastera que llegó sola ni la mujer que se metió en una tierra marcada por el miedo. Ahora era parte de Santa Lucía. Y esa pertenencia, aunque silenciosa, era más valiosa que cualquier promesa. Una tarde, mientras recogían ramas secas, Noah se detuvo al borde del arroyo. «¿Crees que volverán?», preguntó sin mirar a Elisa. Ella tardó unos segundos en responder. «Sí», dijo al fin, con voz baja. «Pero la próxima vez no nos encontrarán solos». Noah asintió sin titubear.
Samuel frunció el ceño y agarró su palo, como siempre. Las gemelas se abrazaron. Lucy puso nombre a las gallinas y cuida del bebé con ternura antigua. Cada uno había encontrado su lugar. Pero un domingo por la mañana, un mensaje llegó con urgencia. Un niño había desaparecido en el pueblo vecino, y se sospechaba de Elías Montenegro. La noticia cayó como una piedra en el agua. Las conversaciones se volvieron más tensas y algunos empezaron a considerar irse por miedo a represalias. Elisa sintió que el terror se colaba de nuevo, como un viento frío por debajo de la puerta. Pero esta vez no se acobardó. Fue ella quien propuso visitar el otro pueblo, averiguar qué había pasado. Matías, don Roque y Noa la acompañaron. Dejaron a Samuel a cargo de la cabaña. «Ya eres un hombrecito», le dijo Elisa antes de partir, y él se lo creyó. El camino era largo y silencioso. Al llegar encontraron a la familia del niño desaparecido en shock. Nadie había visto nada, solo una cuerda rota, una mochila tirada y huellas en dirección al bosque. Elisa sintió un escalofrío. No podían confirmar que fuera obra de Elías, pero todo apuntaba a eso. Alguien estaba enviando un mensaje. Volvieron al anochecer, sin respuestas pero con una decisión tomada. Santa Lucía debía proteger no solo su tierra, sino a todos los que no podían defenderse. Esa noche reunieron a los vecinos bajo la iglesia. Matías habló claro. «No podemos seguir viviendo como si esto fuera normal, no lo es. Nos quitan a los hijos, nos quitan la paz. Si no nos unimos, seguirán llevándose todo». Elisa propuso crear una red entre pueblos, compartir señales, rutas seguras, víveres. Lo dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo eco en cada rincón. Por primera vez, se hablaba no solo de sobrevivir, sino de resistir juntos, como una comunidad real. En la cabaña, los niños notaron el cambio. Elisa ya no solo cuidaba del hogar, ahora lideraba algo más grande. Noa dibujaba mapas, Samuel hacía turnos de guardia sin que nadie se lo pidiera. Las gemelas tejían bufandas para intercambiar con otras familias. Lucy inventaba canciones que cantaba al bebé por las noches. Ya no eran solo un grupo de huérfanos, eran una familia, una fuerza. Elisa lo entendió mirando sus rostros dormidos. Habían creado algo hermoso en medio del caos. Pero el destino, siempre impaciente, no les daría descanso. Un viajero llegó a Santa Lucía, con la ropa cubierta de barro y la voz temblorosa. Había visto un grupo armado cerca del río, no muy lejos del límite sur. No eran Montenegro, dijo, pero tampoco eran gente del pueblo. Buscaban algo, o alguien. Elisa lo supo de inmediato. La paz había durado demasiado. Era hora de prepararse otra vez. Solo que esta vez no estaban solos. Esta vez el pueblo entero respiraba con un mismo corazón. Y esa noche, mientras el viento ululaba entre los árboles, Elisa volvió a encender la lámpara. Tomó su palo, ahora gastado por tantas noches de vigilia, y lo dejó junto a la puerta. Noa la miró y preguntó si tenía miedo. Ella sonrió con tristeza. «Sí, hijo, pero ahora el miedo camina con nosotros, no detrás, no encima, a nuestro lado, como un viejo conocido al que uno ya no le da permiso para mandar». El viajero no sabía mucho más. Había escuchado disparos a lo lejos y voces de mando, hombres que no llevaban insignias pero sí armas largas y acentos de otros lados. Algunos decían que eran cazadores de recompensas, otros hablaban de paramilitares a sueldo. Lo único claro era que se acercaban. Matías organizó un consejo urgente. Elisa asistió con Noa y don Roque. El ambiente estaba cargado. Nadie levantaba la voz, pero el miedo se colaba en cada respiración. Por primera vez no sabían de dónde vendría el golpe. Esa noche Elisa no durmió. Se sentó junto al fuego y observó el vaivén de las llamas, como buscando respuestas en los destellos. Noa se le acercó con una manta. «Podemos esconder a los más pequeños en la cueva», sugirió. Elisa asintió, sin decir palabra. Sabía que esa cueva, detrás del arroyo, había sido refugio de animales. Ahora sería su única esperanza. Decidieron preparar bolsas con ropa, pan seco y agua. No era rendirse, era prever. Samuel se encargó de esconder una linterna entre piedras por si algo salía mal.
Al día siguiente comenzaron los preparativos. Mientras algunos cavaban zanjas y reforzaban la cerca, otros armaban señales con espejos y humo para comunicarse desde los cerros. Matías propuso un sistema de turnos con silbatos. Elisa, por su parte, dedicó la tarde a enseñar a las gemelas a moverse en silencio por el bosque. No era un juego. Cada paso debía ser ligero, cada sombra una posible trampa. Lucy lloró en silencio al dejar a su muñeca favorita en la cabaña. Elisa la abrazó. «Te prometo que volverás por ella». La tensión se acumulaba como un temporal invisible. El bosque, antes refugio, se volvía extraño. No se escuchaban pájaros, ni grillos. Solo un silencio denso, quebrado a veces por ramas rotas a lo lejos. Al anochecer, Matías regresó del cerro con noticias. Habían visto fogatas en la distancia, no estaban seguros de cuántos eran, pero estaban cerca. Don Roque apretó los labios. «Mañana no salimos al campo, todos adentro, guardamos luz, preparamos la cueva. Nadie discute, nadie pregunta». Elisa reunió a los niños. Esta vez no ocultó nada. «Puede que esta noche tengamos que correr o escondernos, pero escuchen bien. Ustedes no están solos. Hay un pueblo entero que los protege. Y yo no me voy sin ustedes». Noa tomó la mano de Samuel. Lucy, en silencio, acariciaba a Lucho, que no dejaba de gruñir mirando hacia el bosque. Benjamín jugaba con una piedrita, sin entender, y el bebé, como siempre, dormía entre mantas, ajeno a todo el miedo que flotaba en el aire. Al caer la noche se apagaron todas las lámparas. Solo el resplandor débil de la luna iluminaba los techos de Santa Lucía. Los vigías estaban en sus puestos. Elisa, armada con el mismo palo de siempre, se sentó junto a la puerta. Noa con ella. Matías desde la iglesia comenzó a entonar un canto suave, casi un susurro. Era una canción de cuna que su madre le había enseñado. Pronto otros la siguieron. Una melodía quebrada, temblorosa, pero firme. No era solo para calmar a los niños, era un grito sutil de resistencia. Pasada la medianoche se escucharon pasos, no de hombres corriendo, sino de exploradores, precavidos, calculadores. Lucho se puso en alerta. Elisa contuvo la respiración. Una silueta se movía entre los árboles. Otro susurro, un crujido, y entonces un silbido largo desde el cerro. La señal. «¡Al suelo!», gritó don Roque desde afuera. «¡Son más de 6!». Las sombras se multiplicaron. Voces extrañas comenzaron a rodear la cabaña, pero nadie gritaba. Era una cacería silenciosa. Fue entonces cuando la primera trampa se activó. Una cuerda tensa hizo caer a uno de los hombres. Un disparo retumbó en el bosque. Noa encendió la antorcha y la arrojó hacia el campo revelando las siluetas por un segundo. Matías tocó la campana de la iglesia con todas sus fuerzas y entonces todo el pueblo despertó. Hombres y mujeres salieron con antorchas, herramientas, piedras. No eran soldados, pero eran muchos y estaban decididos. Las figuras armadas dudaron. Nadie esperaba resistencia. Uno de los invasores gritó una orden y de pronto se replegaron. Como si aquello no hubiera sido más que una advertencia. Se internaron en el bosque, sin llevarse a nadie, sin disparar más. Elisa no se movió hasta que el último sonido desapareció entre los árboles. Solo entonces soltó el palo. Los niños salieron de la cueva. Algunos vecinos lloraban, otros se abrazaban. Habían sobrevivido a otro intento, pero esta vez sabían que había algo más detrás, una amenaza sin rostro, y que la próxima vez no bastaría con gritar.